Pero también creo que hay otro aporte que tiene que ver con ser el grano de arena en el zapato. Es decir, la academia tiene que producir aquellos aspectos que desde los gobiernos, por su responsabilidad, por las variables que les toca manejar, por el lugar en el frente de batalla que les toca, no pueden ver. Hay alguien que tiene que estar viendo más allá. Y esa usina, tanto para el aporte a la toma de decisiones, cuanto para el cuestionamiento, tiene que ser un rol, una tarea de la academia y de la investigación en la educación comparada. Por lo tanto, ambos roles de la educación comparada, la función académica y la función intervencionista, están indisociadas y, por otro lado, tienen que estar vinculadas al proceso de toma de decisiones. Creo que en este sentido tenemos una oportunidad histórica, como decía antes, que es fundamentalmente una crisis del proyecto neoliberal en el mundo, un proyecto que no está acabado, ni mucho menos, pero que sí está padeciendo una fuerte crisis, un modelo que América Latina intenta de algún modo superar, una nueva configuración en la región, digamos, con otros objetivos, con otras asociaciones dentro de la región, en mi caso particular, del Mercosur, y ahora, digamos, esta visión más ampliada del Mercosur, que es la incorporación de Venezuela, y también de otros países que tienen entre sus objetivos incorporarse al Mercosur. Pero en definitiva, hay una nueva configuración regional que marca una situación distinta para la educación comparada. Y por otro lado, la necesidad de atender problemáticas actuales de la educación propias de la evolución de los sistemas y de la tecnología, las comunicaciones, etc. Es decir, nosotros tenemos que aprovechar el desarrollo que nos permite esta maestría en educación comparada para producir y poner en debate las concepciones históricas sobre la educación comparada, que en general siguen el transcurso de los países que tienen una mayor capacidad de producción académica en el mundo. Vincular estas tendencias globales con las situaciones locales y los intereses nacionales, locales y regionales. Y por otra parte, entender que la educación comparada puede constituirse en un factor clave para entender, procesar y poner en discusión esos debates que se están dando hoy internacionalmente. Uno de los objetivos que nosotros perseguimos, me voy a adelantar al momento de ponerme el saco de vendedor, a plantear que uno de los objetivos que nosotros perseguimos en la organización del próximo Congreso Mundial, que está organizado por Argentina, pero cuya postulación no fue encarada solamente por Argentina, sino por las Sociedades Nacionales de Educación Comparadas de Argentina, Brasil, México y de Cuba, una idea de transformar este espacio en un amplio foro latinoamericano donde podamos expresar la voz de nuestra región en el Congreso. Los últimos 2 congresos mundiales fueron en lugares muy interesantes, uno en Sarajevo y el último en el 2010 en Estambul, en Turquía, donde la comunidad latinoamericana tuvo una baja posibilidad de participar por las distancias, por los costos. Eran momentos donde las dificultades económicas todavía eran superiores para nosotros y por lo tanto hemos tomado cierta distancia de esos debates internacionales. Bueno, creo que tenemos hoy la oportunidad y nosotros estamos trabajando fuertemente para eso. Si nosotros sigo con esta lógica de la intervención, hay un trabajo de un colega español, Ferran Ferrer, que en el año 2002 se tomó la tarea de analizar cuáles eran los temas que los congresos sobre educación comparada, las publicaciones sobre educación comparada que circulan a nivel internacional, le han dedicado espacio. Y acá aparece algunos de los temas que yo listé que tienen que ver con, fundamentalmente, política y reformas educativas, las innovaciones de los sistemas educativos, el estudio de los niveles educativos, el impacto de las reformas, el rendimiento escolar, la cultura y la educación, la teoría y metodología de la educación comparada, los docentes, el currículum, los valores, la evaluación y la calidad, la relación entre la educación y el empleo,
el desarrollo de espacios regionales, la cuestión de la identidad, el pluralismo y la diversidad, la multidiversidad, quizá, y la educación y la justicia social o la educación para la paz, un tema que recién le dedicó su foco Clementina previamente. Por lo tanto, hay una fuerte naturaleza intervencionista de educación. Estos temas reflejan cómo la educación comparada, más allá del desarrollo conceptual, académico de estas temáticas, tiene un ojo puesto en la necesidad de transformar los sistemas educativos. Nos toca a nosotros, y espero que el ámbito de esta maestría lo promueva, definir cuáles van a ser los temas que nosotros queremos discutir hoy. En términos de la educación superior y de la universidad, que era el punto que a mí me toca, yo creo que tenemos fuertemente una discusión por dar en la cuestión de la internacionalización de la educación superior, cuestiones vinculadas a la transnacionalización de la educación superior y, fundamentalmente, algunos aspectos asociados vinculados, como planteó antes Pedro Enríquez, la cuestión de los rankings universitarios, etc. En definitiva, este problema, digamos, del proyecto neoliberal de transformar a la educación en un bien comercial transable al uso, digamos, de un commodity donde uno puede importarlo y exportarlo libremente, como si esa decisión no implicara ningún efecto práctico para las sociedades que abrieran de algún modo, para seguir esta lógica de pensamiento, su mercado a, digamos, nuevas universidades del exterior en sus países. Me parece que ese es uno de los temas, o varios de los temas que tenemos que avanzar. Planteo algunos límites que tiene también la educación comparada. Una cuestión es que no toda comparación es relevante. No es necesario que todo el conocimiento se produzca necesariamente de manera comparativa. Hay cuestiones de relevancia, hay cuestiones de pertinencia, si es pertinente o no hacer una comparación, si es la metodología más apropiada para el estudio de determinada temática, si los mayores aportes de la academia van a venir por el lado de la comparación o no. Esto que antes planteábamos, que es, bueno, uno de los problemas de la comparación es que muchas veces desde el estudio académico se pasa a veces a la implementación sin un necesario proceso de contextualización crítica de esas ideas que uno está de alguna manera importando. Este es un problema fuerte, sobre todo en principio cuando los países centrales son los que delinean las grandes políticas para la educación a nivel global. Cuando existen organizaciones hegemónicas en el campo de la educación que tienen la potencia de impulsar la implementación de políticas en otros países, fundamentalmente aquellos de menor desarrollo. La otra cuestión es que estas comparaciones vengan exclusivamente de aquellos que tienen la posibilidad de financiar. Estamos en una época donde el financiamiento es un recurso escaso y por lo tanto muchas veces las investigaciones que hacemos tienen que ver con aquellas que son posibles y que responden a los intereses de aquellos que financian las investigaciones. Bueno, ahí hay límites también que la comparación debería imponer. La otra cuestión es el uso impropio de las unidades de análisis. Muchas veces nosotros comparamos aquellas cosas con las que tenemos afinidad, cultural, política, ideológica, y perdemos de vista la comparación con otras unidades de análisis que quizá pudieran hacer más pertinente nuestra comparación. También tendemos a comparar aquello que podemos comparar. Bueno, yo quiero hacer una comparación y termino seleccionando una serie de unidades de análisis que son las que puedo abordar en mi investigación, pero quizá no serían, digamos, las más indicadas para el estudio que quiero desarrollar. Es decir, acá esta posibilidad de viabilizar una investigación le pone un límite a la comparación. Y como decía antes, bueno, no impactar decididamente en las decisiones ni en las transformaciones de nuestros sistemas educativos. He adelantado bastante de lo que voy a comentar en este punto, que es la relación de la educación comparada y la universidad. Ya lo he hecho. Simplemente repetir que, bueno, que no tenemos cátedras que sistemáticamente funcionen de educación comparada. Si uno googleara, accediera a un buscador de internet
y buscara simplemente educación comparada, universidad, vería que hay muy pocas cátedras en América Latina sobre la temática. He dicho que tiene una poca incidencia regional de la educación comparada. En general, las investigaciones que ha habido guardan un enfoque histórico-filosófico o científico-empirista que tiene que ver con estas grandes descripciones de los sistemas educativos que no logran pasar más allá de las descripciones, que no pueden dar cuenta de la contextualización a la que que la justifica, ni mucho menos pasar a la siguiente etapa, que sería la de la búsqueda de implementación de algunas experiencias en otros sistemas. Muchas veces hemos pasado de la descripción a la implementación. Solo muy recientemente, digamos que han empezado a surgir sociedades nacionales de educación comparada. Relato aquí algunas y están muy asociadas a la organización de los congresos mundiales del Consejo Mundial de Sociedades de Educación Comparada, que en el año 89 organizó su congreso en Río de Janeiro, en Brasil, y 2 años antes se había creado esta sociedad brasileña de educación comparada. En el año 89, y que después en 2004 organizó el Congreso Mundial, se crea la sección de educación comparada en el ámbito de la Asociación de Pedagogos de Cuba. En el año 2001, Argentina y México crean sus respectivas sociedades, y en el año 2009, muy recientemente, los colegas de Uruguay. En realidad, tengo que decir que probablemente haya alguna otra sociedad que no ha logrado visibilizarse más allá. De hecho, en Venezuela hay una historia en ese sentido, y que no se han incorporado al Consejo Mundial ni tienen por qué hacerlo, digamos, no hay ninguna obligación de hacerlo. De hecho, bueno, la sociedad uruguaya tampoco hasta el momento ha aplicado para ser miembro del Consejo Mundial. En el caso argentino, digamos, hay algunos antecedentes que yo muestro aquí de cátedras y de experiencias universitarias vinculadas con la educación comparada. Creo que la cátedra más antigua se remonta a la década del 60 en la Universidad de Buenos Aires, donde un histórico referente para nosotros, que es el doctor Héctor Félix Bravo, y un joven discípulo, hoy ya no tan joven, Norberto Fernández Lamarra, tuvieron una cátedra de política educativa y educación comparada. Hay un par de hitos en la década del 70, un libro que tuvo bastante trascendencia a nivel global de un colega de la UNESCO, el doctor Ángel Diego Márquez, que escribió su texto Educación Comparada, Teoría y Metodología, que durante muchos años fue el manual de educación comparada que en América Latina y en nuestra región, digamos, circuló sobre educación comparada. Una experiencia en la Universidad Nacional de Cuyo sobre una escuela, incluso argentina, de educación comparada, y crearon un método de formación en educación comparada para maestros. En los años 80, la sociedad, hubo una pequeña, un precursor de la sociedad actual de educación comparada, que lo que hizo fue, en realidad funcionó como un espacio de encuentro de muchos académicos de nuestro país durante la dictadura militar, como una especie de refugio académico que no fue muy productivo en términos de estudios sobre educación comparada, sino más bien un paraguas académico que los protegió frente al contexto que reinaba en mi país. En el año 2000 aparece la Sociedad Argentina de Estudios Comparados en Educación. Esta sociedad actualmente tiene 3 objetivos, y me interesa contárselo porque tiene que ver con lo que viene a continuación. El primero es promover estudios comparativos en educación. Si ustedes navegaran la página de nuestra sociedad, se van a encontrar allí todos los trabajos completos, todos los trabajos presentados a nuestros congresos de educación comparada organizados hasta el momento, que son 3. ¿Sí? Pero toda esa producción está allí disponible. Nosotros somos una sociedad de unos 100 académicos. Esa página tiene una consulta mensual de 12.000 visitas. Esos 12.000 visitas lo que hacen es bajarse los trabajos presentados a nuestros congresos. Quiere decir que hay muchos académicos en nuestra región esperando por trabajos comparativos producidos por colegas de América Latina. Hay una revista
Revista Latinoamericana de Educación Comparada, que la sigla es RELEC. Dentro de la página de la sociedad ustedes pueden acceder a ella. Es una revista electrónica cuyo consejo editorial está conformado por las 4 sociedades nacionales de educación comparada que tiene América Latina y que pertenece al Consejo Mundial, que son la Sociedad Argentina, de Brasil, de México y de Cuba. Próximamente, les decía, estamos organizando otro congreso que ya no va a ser nacional, sino mundial. La otra es conformar una comunidad académica. Esa comunidad académica no es una comunidad exclusivamente de educadores. Hay colegas de muy diversas disciplinas que hacen estudios comparativos en educación. Nuestra sociedad, de hecho, no se llama Sociedad Argentina de Educación Comparada, sino se llama Sociedad Argentina de Estudios Comparados en Educación, porque la lógica que sigue es esta que yo le he planteado aquí a ustedes. Nuestra estrategia ha sido, por un lado, incorporarnos al Consejo Mundial de Educación Comparada con la idea posterior de dar un debate allí respecto de la educación comparada. Y creo que esta posibilidad que tenemos el año próximo de organizar un Congreso Mundial colabora, coopera, es totalmente funcional a esa idea, a esa estrategia que nos hemos trazado hace algún tiempo. La verdad es que, me pongo el traje, el año próximo, en junio, entre el 24 y el 28 de junio, se organiza en la ciudad de Buenos Aires el 15º Congreso Mundial de Sociedades de Educación Comparada, cuyo lema es Nuevos tiempos, nuevas voces. Díganme si no les parece que América Latina vive un nuevo tiempo y si no hay nuevas voces que acercar al debate comparativo internacional. Nosotros la verdad es que esperamos una importante afluencia de colegas de la región en el Congreso presentando sus trabajos.